Buenas tardes, vamos a hablar en este video sobre la caída libre. La caída libre es un modelo físico que busca describir el movimiento de los cuerpos cuando se dejan caer desde cierta altura y son atraídos hacia el suelo por la gravedad. La caída libre supone que no hay una fricción con el aire y que por tanto los objetos simplemente interactúan con la gravedad para moverse desde cierta altura hacia el suelo. Sin embargo, sabemos que esta suposición solo sería válida si se dejara caer un cuerpo en el vacío. Sin embargo, en el planeta Tierra, que tenemos la atmósfera, podemos aplicar el modelo de caída libre en forma aproximada para algunos objetos en que la fricción con el aire, si bien existe, va a ser muy pequeña y por tanto se puede asumir que es igual a cero. ¿Qué tipo de objetos cumplen estas condiciones? En general van a ser objetos como por ejemplo una roca, como por ejemplo un limón, como por ejemplo un borrador, en los cuales debido a su forma pueden moverse verticalmente sin una fricción con el aire significativa. Un ejemplo de un objeto que no va a cumplir, una hoja de papel. Debido a su forma, pues simplemente tenemos que tendrá demasiada fricción con el aire y por tanto interrumpirá la caída libre. Por otro lado, tenemos en la imagen izquierda algunos paracaidistas que según el modelo de caída libre, si caen simultáneamente, todos llegarán al suelo simultáneamente. Debido a su forma, el modelo de caída libre es aproximado. Sin embargo, cuando ellos abran su paracaídas, la forma del mismo hará que la fricción con el aire sea mucho mayor y por tanto ya no se cumplirá el modelo de caída libre. Entonces veamos en qué consistió el experimento de Galileo. Dejó caer simplemente desde la Torre de Pisa dos objetos de diferente masa pero con la misma forma. Encontró que aproximadamente, recordemos que es aproximado porque de ser exacto tendríamos un espacio totalmente vacío sin atmósfera, entonces de manera aproximada encontró que los dos objetos caen simultáneamente al suelo. Contrario a lo que se creía en aquel entonces, sin importar la masa, dos cuerpos tardan el mismo tiempo en caer desde cierta altura. Entonces el factor no era la masa o el peso, sino más bien la forma del objeto la que afectaba a que unos cayeran antes que otros. Entonces tenemos que dos objetos en los cuales influya muy poco la fricción tendrá el mismo tiempo de caída, que en este caso son aproximadamente 6 segundos. Por otro lado, podemos observar en este medidor de velocidad que los objetos inician con una velocidad cero, pero esta misma va aumentando. No se mantiene constante en ningún valor, sino que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad se va incrementando. Por tanto, también podemos decir que los cuerpos no caen con velocidad constante, sino que más bien aceleran a razón de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Este valor ha sido medido experimentalmente en el planeta Tierra y es en promedio el que se representa para este lugar. Si por ejemplo hiciéramos la medición en la Luna, obtendríamos un valor diferente. ¿Qué significa exactamente este valor? Veamos. Supongamos que dejamos caer un balón en el cual se puede despreciar la fuerza de fricción y por tanto aplicar el modelo de caída libre. Entonces lo que se dice es que al dejarlo caer inicialmente estaba en reposo. Lo sostenemos por ejemplo en nuestras manos, entonces en el tiempo cero la velocidad es cero. Pero una vez lo soltamos, el objeto se mueve hacia abajo y lo que va a hacer es incrementar su velocidad. Un segundo después, su velocidad habrá aumentado 9,8 metros por segundo. Si sigue moviéndose por otro segundo, este valor de 9,8 se incrementa otros 9,8 metros por segundo, es decir, obtenemos 19,6 metros por segundo. Y si se mueve durante otro segundo, pues la velocidad se va a incrementar en otros 9,8 metros por segundo, es decir, logra 29,4 metros por segundo al cabo de 3 segundos. Por supuesto que si el objeto tuviera la posibilidad de seguir moviéndose hacia abajo, seguiría incrementándose cada segundo 9,8. Por lo tanto, tenemos que la aceleración es que en cada segundo su velocidad aumenta 9,8 metros por segundo. Por eso se afirma que en la Tierra en promedio es 9,8 metros por segundo al cuadrado.
Este va a ser el valor de la gravedad. Veamos entonces que el movimiento ha sido vertical pero en línea recta y existe una aceleración. Por tanto, podemos decir que hay una relación entre caída libre y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero, la caída libre describe un movimiento en línea recta. Si bien es vertical, podemos asegurar que solo es en línea recta. Por otro lado, la caída libre es un movimiento con cambios de velocidad, o sea, es acelerado, lo cual también cumple con las condiciones del MRUA. Entonces, como se cumplen las dos condiciones, podemos asegurar que la caída libre es un proceso o un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y como es un caso particular, se podrá tratar con las mismas ecuaciones que ya conocemos. Veamos entonces cómo podemos utilizar estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones usadas en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una ecuación para la velocidad, otra ecuación para la posición y esta que nos permitía también hacer cálculos entre velocidad y el desplazamiento. Veamos entonces cuál es la relación con la caída libre. Como es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues existe una aceleración. Vemos que en este caso la aceleración siempre va a ser igual a la gravedad. En todos los casos, los objetos se van a ver acelerando a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces son exactamente las mismas ecuaciones para caída libre. En el momento de calcular la velocidad, entonces, simplemente observen que hemos variado el parámetro aceleración y va a ser mucho más sencillo trabajar con esta ecuación porque en todos los casos la aceleración va a ser la gravedad. Ahora veamos la de posición. Como el objeto ahora se mueve en dirección vertical, pues es lógico pensar que vamos a trabajar con el eje Y en el plano cartesiano. Por ende hemos cambiado los términos de X por Y. Y la aceleración, por supuesto, ahora es la gravedad. De manera que la tercera ecuación pues también cambiará sus términos de X por Y. Pero el manejo va a ser exactamente el mismo. Ahora puede surgir la pregunta, ¿y cuáles son los signos que se van a dar a la velocidad y cuál es el signo que se va a dar a la aceleración? Pues bien, para determinar estos signos debemos primero decir cuál es el punto de origen y el sentido en que va a avanzar nuestro eje. En este caso vamos a trabajar el eje Y porque se trata de un movimiento vertical. Veamos entonces qué signos le vamos a dar a las variables. Dejamos caer un objeto, por ejemplo un balón, desde cierta altura. Para su análisis lo más importante será identificar que se está moviendo hacia abajo por la gravedad y construir entonces nuestro eje Y. Tiene un origen en 0 y para términos prácticos vamos a considerar que el 0 va a ser el piso y simplemente se va a medir hacia arriba las alturas que puedan existir. Entonces la altura Y va a ser medida en metros. El balón se deja caer desde una altura inicial que la vamos a llamar Y sub 0. En algunos textos u otros videos que ustedes puedan consultar van a encontrar esa altura como H, pero es exactamente lo mismo. Entonces, debido a que la posición como tal del objeto es la altura, pues la posición inicial va a ser la altura desde donde se deje caer el objeto, es decir, Y sub 0. ¿Qué vamos a tener entonces? Que en tiempo igual a 0, la velocidad inicial va a ser mínima. Para ser exactos, parte desde el reposo va a ser igual a 0. Y a medida que vaya bajando, pues la velocidad se va a incrementar, de manera que justo antes de tocar el suelo, la velocidad es máxima. Es importante que tengamos en cuenta que esta velocidad se calcula como un instante previo a que se toque el suelo, porque por supuesto una vez toque el suelo, el movimiento de caída libre termina. Entonces esta velocidad máxima es considerando justo antes de tocar el suelo. Una velocidad máxima que fue incrementando a lo largo de todo este recorrido. Observen que esa velocidad máxima se va a alcanzar en la altura igual a 0. Vamos entonces a trabajar con unas condiciones, voy a proponerlas, pues considero que son las más sencillas para que podamos hacer algunas predicciones. Primeramente tomaremos en todos los casos el eje positivo hacia arriba. Debido a que ya en matemáticas siempre lo hemos manejado como el eje Y, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, pues vamos a trabajarlo de la misma manera con la caída libre.
la velocidad será positiva si el objeto sube y será entonces negativa si el objeto baja. La gravedad siempre será negativa. ¿Por qué consideramos esto? Tengamos en cuenta que si el eje es positivo hacia arriba, pues si un objeto se mueve hacia arriba, también va a ser positivo. Pero si se mueve hacia abajo, pues tendrá que ser lo opuesto, es decir, negativo. Y sabemos que la gravedad, siendo la atracción que los objetos tienen hacia el suelo, en todos los casos deberá ser negativa porque va contraria al eje Y. No existirá un caso en que la gravedad vaya hacia arriba y por tanto no vamos a considerar la gravedad como positiva. Quiero hacer énfasis en que estas suposiciones, o más bien esta convención, es la que yo propongo para que trabajemos en nuestras clases. Sin embargo, si ustedes consultan en algunos textos o videos, tal vez encuentren que no se toma en cuenta algo de esto. Sin embargo, creo y considero que es la manera más fácil en la que podemos trabajar si tomamos estas suposiciones. Teniendo en cuenta eso, vamos a decir además que para que se faciliten mucho nuestros cálculos, vamos a aproximar el valor de la gravedad. Es decir, que en vez de 9,8 vamos a trabajar un valor de 10. Esto, por supuesto, mantiene muy cercanos los cálculos al modelo de caída libre, pero nos va a facilitar mucho los ejercicios que podamos hacer. Tengo el signo menos porque, tal como hemos dicho, la gravedad siempre va dirigida hacia abajo. Teniendo en cuenta entonces estas condiciones, podríamos empezar a resolver un ejercicio. Veamos ahora las gráficas de caída libre. Vamos a empezar con la gráfica de posición. Para ello nos vamos a basar primero en el modelo MRU. En ese caso, MRUA tiene que para posición su ecuación era una función de segundo grado, es decir, una ecuación cuadrática. Por ende, sus gráficas eran unas parábolas. Decíamos que eran cóncavas hacia arriba si la aceleración era positiva y eran cóncavas hacia abajo si la aceleración era negativa. ¿Qué pasa entonces con la caída libre? Veamos que es muy similar. Simplemente tenemos que también la ecuación es cuadrática y por ende la gráfica debe ser una parábola. Dijimos que la gravedad va a ser negativa y por tanto la concavidad es hacia abajo. Esta gráfica nos resulta muy informativa, pues aquí nos muestra que en el tiempo igual a 0, ¿sí? Siendo este el tiempo, siendo esta la altura, en tiempo igual a 0, vamos a tener una altura de 10 metros. Cuando transcurran 0,5, que representa este punto, pues será un poco más de 8 metros. Cuando haya transcurrido un segundo, se tendrá alrededor de 5 metros. Así el objeto tarda casi 1,5 segundos en llegar al suelo. Entonces tenemos el tiempo que tardó en llegar al suelo y la altura desde donde empezó a caer. Entonces vamos a ver una pequeña simulación que nos permitirá entender mucho mejor. Miremos entonces un objeto que cae desde determinada altura. Este es el objeto B. Cae desde una altura de 125 metros. Como tal, voy a tratar de mostrar cómo corresponde esta gráfica, altura versus tiempo, y verán ustedes que a medida que el objeto vaya cayendo, en este momento se encuentra en la parte inicial 125, irá describiendo una gráfica que avanza hacia abajo, indicando que cae, pero que avanza a la derecha porque transcurre cierto tiempo. Entonces, observen por favor cómo a medida que el objeto baja, esta gráfica se va a construir. Tenemos entonces de manera que el objeto, mientras fue cayendo, fue describiendo la gráfica que observamos aquí. ¿Cuánto tiempo tarda en caer? Aproximadamente 5 segundos. Si lo apreciamos nuevamente, entonces tenemos cómo la gráfica va aumentando hacia el tiempo, pero va disminuyendo la altura, hasta que llega al suelo y entonces el movimiento termina. Esta es nuestra parábola que describe la caída libre desde 125 metros. Ahora bien, vamos de nuevo entonces a ver cómo serán las gráficas para la velocidad. Teníamos que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración indicaba que
la velocidad iba a ir aumentando linealmente y entre más grande fuera la aceleración, pues esta recta iba a ir más empinada, pues podríamos decir que esta es la pendiente de esta recta. Entonces tenemos velocidad, tenemos tiempo. Para la caída libre va a ser algo muy similar. Simplemente que ahora el gráfico es hacia abajo porque la aceleración es negativa. Recordemos que va a valer menos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, como la pendiente es menos 10, cada segundo la velocidad va a ir aumentando de a 10, pero en el sentido negativo de la velocidad. ¿Por qué velocidades negativas? Simplemente porque el objeto se está moviendo hacia abajo. En este caso, ¿cuánto tarda el objeto en caer? 1,5 segundos. ¿Y hasta qué velocidad llegó? Aproximadamente hasta menos 15 metros por segundo. Entonces esta gráfica va a ser muy sencilla de interpretar, siempre debe ser una línea recta, porque la aceleración siempre va a ser la gravedad. Entonces veamos también una simulación que nos permita entender mucho mejor. De nuevo tenemos nuestro objeto y tenemos que cae desde 125 metros. Ahora la gráfica va a ser velocidad versus tiempo. De nuevo, entonces vamos por un lado a mirar rápidamente qué pasa. Quiero que observen el vector de velocidad, que en este momento no está, porque al inicio la velocidad es 0, entonces no hay un vector de velocidad. Pero en cuanto él vaya bajando, tiene una velocidad que cada vez es mayor. Entonces, si lo apreciamos nuevamente, podemos ver que el objeto aumenta y aumenta su velocidad hasta que es máxima cuando llegue al suelo. Veamos cómo será el gráfico en esta situación. Entonces tenemos aquí la velocidad, que como dijimos tendrá valores negativos porque va bajando, y tenemos el tiempo. Vamos entonces de nuevo a recrear la escena. Observen por favor cómo se va formando la gráfica y fíjense que se comporta como una línea recta. ¿Y cuánto tardó? 5 segundos, que es exactamente el mismo resultado obtenido en la gráfica anterior, porque sigue cayendo desde 125 metros. Y observamos que la velocidad cada segundo se incrementó de a 10, pero en el sentido negativo del eje velocidad, llegando hasta una velocidad máxima, pero negativa, de menos 50 metros por segundo. Entonces tenemos allí más o menos qué manera funciona la gráfica, cómo nos sirve para representar cualquier tipo de movimiento. Miremos una vez más. Tenemos que cómo es la correspondencia entre la gráfica y el movimiento. Finalmente, para hablar sobre la gráfica de aceleración va a ser muy sencillo, porque dijimos que la aceleración siempre va a ser la gravedad. O sea que mientras en el MRUA teníamos que ver cada valor de aceleración y trazar una línea horizontal, en este caso siempre va a ser menos 10 metros por segundo al cuadrado. O sea que esta gráfica siempre va a ser una línea horizontal en menos 10. ¿Cuál va a ser la única diferencia entre un ejercicio y otro? Hasta dónde llegue el tiempo. En el ejercicio que mostramos en el simulador llegaba hasta 5 segundos. En este caso solo 1,5. Entonces, ya teniendo en cuenta el modelo matemático y las gráficas, estaremos listos para que en los próximos videos analicemos cómo vamos a hacer algunas predicciones sobre el movimiento de los cuerpos bajo el modelo de caída libre.